Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos. Padre, gracias por tu presencia en nuestros medios. Sabemos, como hemos dicho, que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú te haces presente, y aunque el ojo humano no te vea, tu Espíritu está dirigiendo en esta noche esta reunión de amor alrededor de tu persona maravillosa. Se han hecho cosas preciosas, lindos cánticos, pero ahora ha llegado el momento, Señor, de la exposición de tu palabra. Y como sobre la tierra no hay ningún ser humano digno de predicarla, tú nos has dado a nosotros, Señor, en tu misericordia, el privilegio de hacerlo. Pero sabiendo nuestras humanas limitaciones y conociendo nuestras debilidades, te pedimos que tú en este momento, Señor, llenes nuestro corazón de amor, nuestra mente de ideas hermosas, y que de nuestros labios no salga ningún concepto que no esté acorde con tu santa y divina palabra, y que todo oído que la oiga la guarde en sus almas como el más preciado tesoro de sus vidas. Porque esta palabra, dice Jesús, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra es inmortal. La palabra no pasará. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La temática en esta noche es los privilegios de que goza el cristiano. Aleluya. Saben que cuando todos nosotros llegamos aquí, yo llegué hace muchos años, otros más recientes, otros lamentablemente aún no tienen sus papeles en orden, pero todo el mundo viene con un sueño, una vida mejor, y para alcanzarla pues quisieran hacerse ciudadano americano. Le da una serie de facilidades tremendas. Hay quien no le interesa, pero la mayoría de ellos se están haciendo por cientos de miles. Y yo en mis devociones privadas con el Señor le pido que ese mismo deseo, ese mismo anhelo que tienen para hacerse ciudadanos de este gran país y gozar de todos los privilegios que Él mismo ofrece, Dios le ponga el deseo de acercarse a Jesús, de conocer a Jesús. Y les habla quien tiene 4 ciudadanías, no se las puedo vender si alguno de ustedes no tiene. Nací en Cuba, por lo tanto soy ciudadano cubano, ¿verdad que sí? Uno es ciudadano de donde nace. Fui a España y por mis padres ser ciudadano español me tocó la ciudadanía española. Está bueno, van 2. Al llegar a los Estados Unidos en 5 años me hice ciudadano americano. ¿Cuántas tengo? 3. Y después me enteré al hacerme cristiano que tengo una más valiosa que todas ellas. En el cielo. La más preciada para mí es la ciudadanía celestial. Porque esa no me la quita nadie. Las otras me la dieron los hombres, pero esa me la dio Dios y la gozo y la vivo y la disfruto y me la llevo conmigo cuando me vaya de estos lares. Pero volvamos a la temática que nos ocupa. Decíamos, esta porción bíblica la escribió un ancianito llamado el apóstol San Pedro. En una edad avanzada, había tenido durante su vida después que conoció al Señor una vida de una entrega total, completa. Él vivía para su Dios,
para su Señor. En un día en que él estaba pescando, se le apareció Jesús a la orilla en la costa. Evidentemente se conocían. Jesús le dijo: préstame la barca. El todopoderoso Dios pidiendo algo prestado. ¿Qué les parece? Pedro le cedió la barca, arengó a todo el mundo, le habló palabra de vida. Y cuando terminó, le dijo a Pedro que fuera a pescar. Y él y sus compañeros le dijeron: Señor, pero si llevamos pescando toda la noche y no pudimos pescar nada. Escuchen, toda una noche pescando y no se puede pescar nada. ¿Cuántas veces en nuestras vidas empleamos años para conseguir algo y no lo conseguimos? Y un buen día, cuando le place a Dios, ese día viene a nuestra vida aquello por lo que tanto luchamos. El apóstol fue obediente, hizo lo que le dijo el maestro, tiró las redes. ¿Y qué pasó? Que cuando las jalaron, no podían con ella de tantos peces que habían cogido. Los trajeron a bordo, los subieron a la barca y fue tan grande la impresión que aquello causó a un hombre que sabía del mar, que era pescador, que conocía aquella área muy bien y sabía que allí no había nada. Pero fue tan grande, decimos, la impresión que cayó a los pies del Señor. Por primera vez cuenta la Biblia que quien todavía no era apóstol, era un simple pescador, un humilde pescador. En aquel momento se hincó, se arrodilló a los pies del Señor y le dijo: Señor, apártate de mí, vete, porque yo soy un hombre pecador. Y es que cuando Dios se acerca a nosotros o nosotros nos acercamos a Dios, cuando usted da un paso hacia Dios, Dios da dos pasos hacia usted. Entonces, en el contraste del enfrentamiento, resalta la santidad de Dios y la bajeza del género humano. Y Pedro se dio cuenta realmente que él era un hombre pecador y estaba frente a un hombre santo. Y el Señor, muy dulcemente, siempre el Señor hablaba con dulzura. Aunque en un momento llegó a empuñar un látigo para echar a los vendedores del templo que lo estaban profanando. El Señor con dulce voz le dijo: ven conmigo y te voy a hacer pescador de hombres. O sea, le cambió la profesión. En vez de pescar hombres, le dijo: de hoy hacia adelante pescará seres humanos. ¿No es maravilloso eso? Qué lindo. Pues ese hombre siguió al Señor y hubo altas y bajas. ¿Sabe, Pedro? El apóstol se pareció a muchos de nosotros en su vida. Tuvo altas y tuvo bajas. A veces usted no se siente cerquita de Dios, como que Dios le está ayudando, y otras veces le parece que está más lejos, en el polo norte, donde usted no puede llegar. Así fue Pedro. Pedro tuvo altas y bajas. La noche en que el Señor fue preso, lo abandonó y un poco más tarde lo negó en 3 oportunidades. ¿Qué les parece? Pero posteriormente, después de la ascensión de nuestro Señor, 50 días más tarde de su ascensión, descendió sobre la tierra para quedarse y dirigir la iglesia al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y a partir de aquel entonces, el Pedro fue transformado en un valiente, fue transformado en un león. No le tuvo miedo a nadie y el resto de su vida lo dedicó a trabajar para el Señor y a ganar almas. Pero Dios lo usó en diferentes formas y maneras. Aquel hombre que lo que sabía era empuñar tal vez los remos de la barca, pues ahora nos escribe una de las más conmovedoras cartas que tiene nuestra Biblia, la palabra de Dios. Y en la porción leída nos habla de los privilegios del creyente y nos dice, escuchen lo que nos dice que somos. Yo me emociono, dice la Biblia que somos linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa. Nos está hablando a nosotros. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este privilegio que el apóstol nos habla que nosotros tenemos hoy en día, se le había dado primeramente a la nación judía. En el segundo libro de la Biblia, llamado Éxodo, Dios se le apareció a Moisés en un monte. Ellos estaban saliendo de Egipto, donde habían sido esclavos por 400 años, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y como habían sido esclavos y no conocían mucho de Dios, ni de las cosas que debía de hacer un seguidor del Dios verdadero, Dios le dio lo que se conoce como la ley mosaica en el desierto, o sea, la ley de Moisés. Y le hizo una promesa. Aquí está la promesa. Dice en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, escuchen, Dios da, pero Dios exige. Si dieres oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios no comparte lo que Él hizo. Él hizo la tierra y la tierra es de Dios. Si usted tiene un pedacito, un conuco por allá por su patria, temporalmente suyo, pero de aquí a 400 años usted no lo va a vivir más. Eso sigue siendo de Dios. Dios es el landlord por excelencia. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, la promesa que nos habla el apóstol Pedro de que se le dio a la iglesia, de quienes somos nosotros, se le había dado al pueblo de Dios. Cuando ustedes oigan hablar de pueblo de Dios, casi siempre se refiere a los judíos. Algunos no le tienen buena voluntad. Déjeme hacer una advertencia. Yo he ido a la corte en contra de los judíos por el problema de los apartamentos. Y peleamos y él lleva a su abogado y nosotros llevamos los nuestros. ¿Entienden? Defienda sus derechos como sea en contra de ellos, pero jamás se le ocurra maldecir a un judío. Pelee con él, defiéndase sus derechos, pero no, porque la sentencia de Dios dice que el que lo maldiga, maldito será. Y el que los bendiga, bendecido será por Dios. Pero aunque Dios le hizo esa promesa que hemos leído, por su incredulidad y desobediencia, la nación de Israel perdió todo el privilegio que Dios le había dado. Después de la crucifixión y posterior ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, ese privilegio le fue retirado a la nación judía y se le confirió a la iglesia naciente del Cristo vivo. Qué lindo, ¿verdad que sí? Ellos tuvieron a poco la advertencia divina, se dieron a la idolatría, se olvidaron del Dios que lo había sacado de la esclavitud después de 400 años y empezaron a adorar los ídolos que adoraban los pueblos paganos a donde iban. Los pueblos que tenían muchos dioses, en cada esquina había uno de ellos. Pero dice la santa palabra leída que como nosotros hemos venido a ocupar el lugar que ellos dejaron por su incredulidad y su idolatría, nosotros hoy somos el linaje escogido de Dios. Y escuchen esto, les va a sorprender aún a mis hermanos cristianos. Y somos el linaje escogido no solamente desde que Cristo vino y murió y fue ascendido. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo,
habíamos sido escogidos para salvación eterna. Eso es una sentencia bíblica. Y a diferencia del linaje humano, porque hay linajes humanos. ¿Saben lo que es el linaje? Dice el diccionario. Que no es más que la ascendencia o descendencia de cualquier familia. O sea, cuando se habla de linaje, usted puede decir, este es mi linaje, mi abuelo pertenecía, yo pertenezco al linaje de mi abuelo, la descendencia de su abuelo. Eso está bien dicho, se usa en la nobleza, en donde existe la monarquía, muchos países europeos, pues tienen su linaje. Pero nosotros nos fue conferido un linaje superior al linaje humano, que es el linaje divino. La iglesia de Jesucristo participa del linaje divino. Y como participantes de ese linaje divino, por derecho propio que nos ha sido dado por el Señor, desde el día en que lo recibimos como nuestro suficiente y único Salvador, tenemos grandes ventajas que lamentablemente otros no las tienen. Así como los judíos en su tiempo perdieron lo que Dios le había dado, hay quien nunca la ha tenido, y es el propósito del Señor Jesucristo, que todo el mundo la disfrute, porque Él no murió para una parte de la humanidad. Jesús no fue a la cruz del Calvario para que se salvaran unas X familias. Jesús fue a la cruz del Calvario para que la humanidad entera tuviese acceso a su sacrificio y a través de él alcanzar la salvación eterna. Y ese pertenecer a ese linaje divino, o sea, pertenecemos realmente a dos linajes combinados, el humano, yo soy humano, pero al mismo tiempo, por ser hijo de Dios, pertenezco al linaje divino. Porque nosotros cuando nos reunimos, esto es un misterio que a lo mejor ustedes no han oído mucho. En nuestra cultura decíamos, me voy para la iglesia, ¿verdad? Usted iba al templo, esto es el templo. Y Jesús, que se sepa, nunca hizo una casita. La iglesia la conforman los seres humanos. Jesús murió por la iglesia, no por ningún edificio. Esto es a forma de ilustración. La iglesia la conformamos nosotros, los que participamos del llamado de Jesús. Pero dice la Biblia que entre las ventajas grandes que tenemos es el participar de la naturaleza divina. Escuchen, yo sé que a algunos le va a hacer un impacto un poquito difícil, pero créanme que yo no estoy inventando nada. No estoy tocando nuevas notas en el violín de las ramas espirituales. Sencillamente estoy hablando lo que dice este santo libro. Dice la palabra que participamos de la naturaleza divina porque desde el momento en que recibimos al Señor misteriosamente, no me pregunte cómo, misteriosamente el Espíritu Santo vino a nosotros. ¿No es maravilloso eso? Somos hijos de Dios por adopción. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que Jesús vino por lo suyo, por el pueblo judío. Pero el pueblo judío lo rechazó. Qué triste paradoja. Él viene por alguien y ese alguien lo rechaza. Pero afirma la santa palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios a través del sacrificio. Yo no soy hijo de Dios y no quiero ofender a nadie, porque yo diga yo soy hijo de Dios igual que tú, no. Yo soy hijo de Dios porque el código bíblico santificador dice que por haber recibido al Señor, Dios me da autoridad, potestad de ser llamado su hijo adoptivo. Además de eso, nuestro cuerpo, dijimos que ha sido escogido por el Señor como templo del Espíritu Santo. Cuando un cristiano verdadero se mueve para arriba y para abajo, siempre en su mundo interior Dios va con nosotros
el Espíritu Santo nunca nos abandona. Y si a algún cristiano se le ocurriría hacer algo que es incorrecto y apaga las luces para que no lo vean, o se mete debajo de una sábana o debajo de la cama para que no lo vean, Dios tiene la vista más poderosa que Superman. Nada se le oculta. Lo mismo le dan las tinieblas que la luz. Él ve donde haya que ver. Y sigue diciendo la Biblia, entre los grandes privilegios que le da a todo el que se acerca al Señor, que somos coherederos con el Señor Jesucristo en el reino celestial. ¿Saben lo que es el coheredero? Alguien hereda una fortuna y viene otro y toma parte de esa fortuna, es heredero también. Eso se llama coheredero. O sea que un día cuando ustedes no me vean más, o yo no los vea más a ustedes, me voy a estar paseando por los portales de gloria, en la herencia que Dios me tiene reservada allá arriba. Y la última gran ventaja es que nos ha dado la salvación de nuestras almas y gozaremos de vida eterna en la eternidad, en la presencia de nuestro Señor. Hay una gran ciudad esperando por nosotros, ¿sabían? Allá no va a haber frío ni calor, no van a hacer falta la electricidad. Dice la Santa Palabra que en la ciudad futura celestial la presencia del Señor la iluminará completamente. Ese es el hogar eterno, porque un día desapareceremos. El hombre que más vivió en la tierra fue un señor llamado Matusalén y vivió 969 años. Pero murió hace miles de años. Otros vivieron 800. Muchos años, pero ya todos han desaparecido. Y un día nosotros seguiremos el camino de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, en mi caso particular de mis padres que partieron. En la tierra no se queda nadie. Hay que prepararse para el viaje. Hay que estar listo. Pero seguimos en la temática que nos ocupa, porque me gusta hablar de las cosas lindas que dice la Biblia que somos. Qué lindo. Triste es que le digan otra cosa a uno, alguna ofensa, pero cuando le hablan de que somos cosas tan lindas, pues uno se regocija. Y lo que nosotros nos gozamos en compartir estas noticias con ustedes. Y son frescas, mire. Se empezó a escribir hace alrededor de 4.000 años. Se acabó de escribir hace alrededor de 2.000 años. Y sus palabras están tan vigentes como si se hubiera acabado de escribir ayer. A los estudiosos, a los que leen mucho, los libros más famosos de los idiomas inglés y español, Shakespeare y Cervantes, pues ya casi nadie los lee, ¿sabía eso? Pero este santo libro, aquí buscamos consuelo cuando la vida, cuando las contrariedades nos atacan, cuando el enemigo quiere destruirnos. Esta es una fuente de inspiración. El refugio del individuo está en el Señor y la Biblia nos enseña el camino. Pero además de decir que somos, como hemos dicho, linaje escogido, ¿sabe también lo que dice la Biblia que somos nosotros? Real sacerdocio. Y le voy a explicar la palabra porque como no estamos asociados en nuestro diario vivir con esta palabra, nos parece que sacerdote es otra cosa, pero no, yo soy un sacerdote. Todo cristiano es un sacerdote. Aquí nos llama sacerdote santo. Pero en el versículo 5 que no leímos, dice la Biblia que aquí nos llama real sacerdocio, allí nos llama sacerdocio santo. Escucha, somos real sacerdocio y sacerdocio santo. ¿Sacerdocio santo para qué? Para elevar al Señor sacrificios espirituales. Cuando ustedes veían a las hermanas cantando ahorita y usted cierra los ojos y levanta las manos, está elevando a Dios sacrificios espirituales. Y el sacrificio espiritual, el único que lo puede llevar a cabo, desarrollar, son los sacerdotes. Eso nos ha hecho el Señor a nosotros. Y además de esto somos real sacerdocio, porque como sacerdotes reales nos corresponde la responsabilidad
de hablar de las virtudes de Jesucristo a la humanidad irredenta, a quien no lo conoce. Esa es la ventaja. El sacerdocio santo eleva sacrificios espirituales. El real sacerdocio se ocupa de evangelizar al mundo. ¿No es maravilloso eso? Y por último nos dice que somos nación santa. ¿Cuántas cosas lindas nos dice la palabra que somos nosotros? Porque el propósito original de Dios en la nación primera que Él escogió, que fueron los judíos. Aunque permítaseme aclarar algo que a veces surge en las discusiones, en los seminarios y en los institutos donde se estudia profundamente. Dios no escogió a una nación, Dios escogió a un hombre que se llamó Abraham, y de ese hombre descendió una nación, la nación judía. Para Dios preservar aquella nación, le hizo la promesa de la santidad. Y esa nación fue esclava durante 400 años. Y para libertarla, Dios, que la amaba tanto, le mandó a un gran líder, uno de los líderes más grandes y respetados por la humanidad, que es Moisés, el líder que sacó a un pueblo esclavo después de 400 años. Y para poder salir de Egipto, en donde habían sido esclavos, ¿saben lo que tuvieron que hacer? La última noche que estuvieron allí, exigido por Dios, derramar la sangre de los corderos. Cada uno mató un cordero y en las puertas afuera de la casa manchó los postes con sangre. La sangre impidió que en la última de las 10 plagas vino el ángel de la muerte y mató a todo primogénito de Egipto, incluyendo a los animales. Pero donde quiera que había sangre, pasaba el ángel de la muerte y no tocaba a nadie ahí. Esa es lo que hoy representa la sangre vertida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cuando nosotros recibimos y aceptamos al Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador de nuestras almas, misteriosamente, y esto lo dice también el apóstol Pedro, misteriosamente su sangre vertida hace 2000 años nos cubre. Hay una coraza espiritual que su ojo no ve ni el mío, pero cuando el enemigo de las almas, representante de las tinieblas diabólicas, nos viene a atacar, él sí sabe, él sí ve la sangre y dice: a ese no lo puedo tocar, tengo que pasar de largo porque está bañado con la sangre de Jesús. Los cristianos, pues, resumiendo, somos algo especial para Dios. Somos posesión de Dios. La Biblia dice: de Dios es la tierra y su plenitud le pertenecen porque Él lo hizo. Y el cristiano le pertenece a Dios porque lo compró con su sangre preciosa. Es maravilloso. Algo lindo que tenemos que pensar en ello. Nos rescató cuando éramos pecadores, porque eso es lo que dice la Biblia, que Cristo murió, no murió por los santos. Él dijo, o dice en su palabra: yo he venido a buscar ¿a quién? A lo que se ha perdido. Jesús vino a buscar al perdido. Y entre los perdidos, pues estaba yo y estaba todo el mundo, la humanidad, porque dice este santo libro que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No se crea que usted es un santico, que no ha hecho nada porque no ha asaltado ningún banco, no ha hecho cosas desagradables, no importa. Si ha vivido en santidad desde el primer día que nació y hoy tiene 50 años y nunca ha cometido un pecado, nunca le ha venido un pensamiento malo a la cabeza, muy difícil. Nunca ha mirado lo que no debió haber mirado, más difícil todavía. Aunque haya vivido completamente en santidad y muere, no entra al cielo, porque al cielo solo se entra a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso en este día, y viendo una iglesia tan hermosa
y a los amigos que por primera vez comparten con nosotros, nosotros sentimos regocijo en nuestras almas. Nos sentimos alegres, como ustedes cuando van a su casa a alguna visita, ¿verdad que la reciben con amor? Están contentos. Esta es la casa de Dios, la casa nuestra, y nosotros se la ofrecemos a ustedes. Esta le podemos ofrecer un banco, pero no le podemos ofrecer el cielo. Esa decisión es suya. Al cielo solo se entra a través de Jesús. Él lo dijo, no lo decimos nosotros. Yo soy el camino, qué lindo, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Yo no quiero ofender sensibilidades, pero si usted tiene algún Dios que no es el Dios que hizo el cielo y la tierra y usted se arrodilla y usted le pide, esta noche le damos la oportunidad porque busque al Dios verdadero, al Dios que le puede sanar, al Dios que le puede levantar. El enemigo tiene poder, escuchen, para finalizar. Y si usted amparado en ese poder mentiroso y engañoso alcanzó algo, un día el enemigo va a venirlo a buscar y el día que menos usted se lo piense le va a tocar a la puerta el propio Satanás y le dice: te compré con lo que te di, ahora te vas conmigo a la eternidad, a un lago de fuego. Jesús no quiere eso. Dios no quiere eso. La iglesia de Jesucristo no quiere eso. El Padre no quiere eso. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En una época en mi vida yo pensaba igual que muchos de ustedes. Yo no he hecho nada malo, yo me voy para el cielo. Pero cuando llegó Dios a mi vida y empecé a conocer esto, me di cuenta cuán equivocado estaba. Si usted pudiera entrar al cielo por otro medio que no fuese Jesús, el Padre no le hubiera mandado a una muerte tan horrible como es abrir las manos para que le claven. El clavo no fue aquí, en la foto aparece. Eso no es, la historia no puede ser eso. Un cuerpo que se guinde aquí, clavado aquí, se cae. El clavo fue aquí. Un clavo cuadrado que usaban los romanos para la crucifixión. Ustedes saben lo que es morir en esa forma. El hombre más santo que pisó la tierra. Aún hoy en la actualidad, cuando vemos lamentablemente que alguien comete un delito, sobre todo si es familiar o eso, y le echan 15, 20 años, nosotros lo sentimos, caramba. Se aplica la ley y lo mandan para allá. Hizo algo malo, pero Jesús no hizo. A Jesús lo crucificaron por hacer algo bueno, por venir a traer la salvación a la humanidad. Y lo crucificaron los que no querían la salvación, pero nosotros sí la quisimos. Y yo sé que ustedes la quieren. Una vida sin Cristo es una vida vacía. La Biblia sentencia: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esta noche le damos la oportunidad de que usted se apropie de Él y lo haga suyo para el resto de su vida. Vamos a ponernos de pie.